El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Para todos y para todas. Alfonso Torres huyó aquí en su espacio Voz para el Cambio, desde el canal 28, Telecanal 28, para compartir con ustedes y para ustedes las noticias, los hechos más relevantes en el plano nacional e internacional, y por supuesto, siempre los invitados que nos ayudan a entender, a orientarnos sobre temas de fondo. La Procuraduría General de la República investiga a la Federación de Fútbol en la República Dominicana. Por un lado, el fútbol a nivel internacional está siendo investigado porque el tema de la corrupción arrastra, y parece que República Dominicana no será la excepción. ¿Cuáles son los atractivos que tiene este deporte, el fútbol? No de los futbolistas, sino de los que regentean, ¿verdad? Regentean el negocio, porque ya no es un deporte, es un negocio. Son de los atletas mejor pagados a nivel mundial, y el fútbol es el deporte número 1 a nivel mundial. Varios fiscales realizaron allanamientos simultáneos en instalaciones de la entidad rectora de ese deporte en el país para indagar sobre denuncia de corrupción. Vamos a ver en qué parará la cosa, caballero. 1 año de prisión contra Blas Peralta. Y la ciudadanía ve al señor Blas Peralta como un monstruo. Pero también es un hombre que tiene familia. Son de las cosas que uno no se explica. Me contaba ayer el doctor Teodoro Vázquez, que él es de la iglesia, de una iglesia adventista, me parece, que el hijo mayor de Blas Peralta es un hombre de fe, es un hombre de iglesia, es militar, una persona formal, correcta, que le duele mucho las travesuras de su padre, está sufriendo mucho. Me contaba Teodoro que no fue a la iglesia el domingo pasado, porque parece, por lo que me contaba, yo no lo conozco, se siente avergonzado de la conducta de su progenitor. Padres, madres, deben ser ejemplo para los hijos. Una conducta siempre recta, intachable. No hay que tener todo el dinero del mundo, y hay que sacar de adentro el odio, los resentimientos, y hay que saber controlar las pasiones. Porque nosotros no solo somos nosotros mismos, somos también los hijos, los hermanos, los padres, los sobrinos, los abuelos, los vecinos. Somos muchas cosas a la vez. Hay que tener más cuidado. Pero bueno, son de las cosas. Los cristianos se instalan firmes en la política dominicana. Ellos no quieren que le cuenten la historia. También ellos quieren ser parte de la historia. Y hay muchos cristianos que quisieran estar en el poder para decirle formal y oficialmente al embajador de los Estados Unidos, oiga, eso no. Pero bueno, son de las cosas. Ojalá que el Señor lo acompañe electoralmente y pueda favorecerlo con una buena suerte para que le vaya bien en las elecciones a los cristianos. Son de las cosas. El Pleno de la Junta Central Electoral anula varios acuerdos entre partidos. Por un lado, porque no cumplieron los plazos, y segundo, porque hicieron negocios múltiples con varias instituciones políticas por las mismas candidaturas. Es que son traviesos algunos de los políticos dominicanos. No voy a decir todo, ¿verdad? Porque primero, no todos están en eso, en la travesura. Y segundo, porque es verdad, no todos son iguales. José Ismael en estos días me criticaba porque yo metía en un saco a los políticos con el tema este de la corrupción y el transfugismo sobre todo. Prorrogan el plazo para la inscripción de las candidaturas. ¿De cuáles candidaturas? Hay que ver eso, porque la Junta no es la Junta. La Junta es un escenario para los partidos políticos en la República Dominicana, y sobre todo para los dos grandes, que se atreven a someterle todas las travesuras del mundo. Ahora quieren modificar la ley de cuota de las mujeres, que es una cuota discriminatoria a favor de las mujeres. Pero las mujeres son tan folclóricas en sus argumentos que dicen, bueno, sí, es una discriminación, pero positiva.
Óigame, Lulú, Sergia Galván, Minú. Discriminación es discriminación. Yo no estoy con eso de la cuota femenina. Quien quiera un cargo que se guaye buscando los votos debajo de la piedra, como hace el tigueraje político en la República Dominicana. Juan Francisco de la Rosa, saludos, buen día, hermano. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo anda este panorama político-social? Hay una agenda de trabajo con mucho contenido, pero a mí lo que más me preocupa es la violencia de la República Dominicana. Está en todos los medios de comunicación, una niña muerta en la escuela en La Romana, y eso es un gran problema. La República Dominicana tiene que aunar esfuerzos para ver cómo para la violencia. Cuando esto comenzó, nosotros que tuvimos una adolescencia en un país tranquilo, nadie se preocupó por tratar de frenarla a tiempo, y hoy ya no hay espacio en donde se pueda vivir con tranquilidad en la República Dominicana. Pienso que los líderes de todas las instancias políticos, religiosos, empresariales, clubil, tienen que sentarse, los productores de medios de comunicación, para tratar de llevar paz a esta sociedad que cada día se ve más arrinconada, con más violencia. Y yo quedé prácticamente impactado cuando escuché por primera vez que un diputado de la República, el diputado Pedro Botello, estaba vinculado a un hecho también de violencia, en donde se le atribuye haber hecho varios disparos a la casa del diputado alcalde de Las Romanas también, que está siendo investigado y que tiene como sanción una medida de coerción para cumplirla en su hogar, en su casa. Entonces, los políticos, yo lo conozco porque él además es gremialista, y lo conocí en el Colegio de Abogados. Allí también aspiraba a presidir esta institución. En un momento que nosotros fuimos parte de la comisión electoral de esa institución, pues les conocí en esos menesteres. Pero es un hombre joven y lamentamos mucho que, si es cierto esas afirmaciones que hay respecto a él, y que habría disparado a una casa de familia en donde había muchas personas, es totalmente impugnable un acontecimiento de esa naturaleza. Se está en trámite depositar querella en contra de él por esas actuaciones, y esas son cosas que nosotros tenemos todos los días que predicar para ver si es posible retornar la paz, el entendimiento, que cuando hayan diferencias, sobre todo a nivel de políticos, porque en muchas ocasiones hemos hecho reiteraciones aquí, citando a don Américo Lugo, de que el político, óigase bien, el político, su piedad hace frontera con la del sacerdote. Pero ¿y cómo es posible que en este momento, ahora, y precisamente en el proceso electoral que está abierto, los políticos no puedan entenderse y que sus problemas tengan que resolverlo con pistolas, revólveres, con escopetas en mano? Eso es inconcebible. Y cuando anoche fue que se le impuso medida de coerción al señor Blas Peralta y el grupo que lo acompaña en ese expediente, porque mataron a un hombre brillante de nuestro país, que dedicó su vida a la enseñanza, a formar, a educar, un hombre de bien. Yo a veces me hago la pregunta, cómo personas que han elegido el camino de la paz, del entendimiento, de la educación, pueden conciliar con este tigueraje político que hay en la República Dominicana. Juan Francisco, sobre el caso de la niña en la escuela, en La Romana, ha estado rodando en las redes sociales un video de profesores en una escuela que pusieron a pelear niños
y a disfrutar la pelea de aquellos niños. Entonces uno se dice, ¿y en qué pies estamos parados en la República Dominicana? ¿Cuáles son los valores que vamos a terminar por construir para enderezar la sociedad dominicana? Esto como que anda pata para arriba, como dice el pueblo llano, porque que profesoras, que a lo mejor son madres, y que deben ser ejemplo como maestra, sean ellas las que estén asusando a los niños y los pongan a pelear. Ya esto es el absurdo de los absurdos. Como padre que tengo hijos en este momento en las escuelas, he escuchado, no lo he visto, si es que eso se ha reglamentado, pero los profesores y los empleados de las escuelas dicen que no están autorizados para separar a los niños cuando tienen confrontaciones a ese nivel. Entonces, si eso es así, hay que revisarlo. Porque nosotros somos de una generación que peleaba donde quiera, en las escuelas, en los patios, jugando bola y mate, no sé si tú conoces eso, pero teníamos, como vamos a decir, sensores, gente que nos apartaba, que buscaba conciliación, pero ahora parece que todo se ha desbordado. Según el video, yo lo vi, lo que muestra a la profesora poniendo a pelear a los niños. Bueno, pero niños de 6, 7 años. En nuestro tiempo, al salir de la escuela, yo me recuerdo la escuela José Ramón López, donde yo hice los estudios primarios, después de clase, por lo menos un pleito a la trompa se daba. Pero no sé si tú recuerdas, pero eso era, que le ponían una raya ahí, el que la pisaba, ya a partir de ahí entraba. O uno gente en la cabeza y que eso, se es la madre del otro. Eso era frecuente en la generación de nosotros, pero eso no se hace. Y ahora nadie le importa la vida del otro. Nosotros pensamos que ese es el mayor fracaso de la sociedad dominicana. Anda muy mal la cosa. Juan Francisco de la Rosa. Mire, el señor Blas Peralta es folclórico. Este es un país del folclorismo. Dice, en el día de ayer, ¿no? Vuelvo y le digo que nosotros vamos a luchar junto a la justicia para que dé con el verdadero culpable que dio muerte a Février. Óigame, don Juan Francisco. El hombre está dispuesto a colaborar. Bueno. Uno tiene que oír cosas como afortunadamente para la verdad, porque nosotros no nos interesa que ningún ser humano sufra. Y si él puede probar eso, fuera lo mejor. Pero en la zona en donde se produjo ese incidente hay muchas cámaras y parece que algunas de esas cámaras recogieron la incidencia de lo que ocurrió allí y también las llamadas que se hicieron o que él le hizo al coronel Herrera, que también está implicado en ese expediente. Y las llamadas, yo pienso que a partir de lo que está ocurriendo, lo que usamos celulares, todos, tenemos que tener muy consciente las afirmaciones que hacemos por esa vía, porque precisamente en la mañana de hoy también se escucha y se ve por los medios de comunicación de que en Brasil también están utilizando la tecnología para demostrar la vinculación entre la presidenta Dilma Rousseff y también las conversaciones que ha tenido recientemente con el expresidente Lula da Silva. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque ya este medio de comunicación se ha convertido en un instrumento legal que puede ser obrar en nuestra contra en un proceso judicial. Bueno, ahí vamos con temas calientes, la política nuestra cada día se pone más encendida, los conflictos sociales, los valores que se van extinguiendo, que se van perdiendo. Vamos a una brevísima pausa y después de esta, Juan Francisco de la Rosa continúa aquí con Jaime Meléndez analizando la cotidianidad político-social del país. Vamos a la pausa, señor director.
Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Voz para el Cambio retorna en sus hogares para en esta etapa seguir analizando temas de interés nacional e internacional, ahora con el amigo Jaime Meléndez. Buenos días, Jaime. Buen día, Juan Francisco. Buen día. Sí. Bueno, esta mañana, decíamos hace un momento, tiene muchos temas de interés nacional, internacional, que nos vemos obligados a seguir martillando, a ver si retorna la paz a la sociedad dominicana, una sociedad cargada de violencia, muertes cada vez más. Parece que nos acercamos a los días finales, como predican los creyentes. No sé cuál es su reacción. Bueno, es así. Lo que pasa es que, analizando yo la reacción que hay a nivel mundial en cuanto a lo que es la credibilidad en los políticos, pareciera ser que el neoliberalismo a nivel mundial, que ha sido una nueva doctrina política, una nueva aplicación de práctica o sistema político, que ha comenzado a incrementarse en los países a partir del año 1989 para acá, que comenzó con la caída del muro de Berlín y la democratización, entre comillas, de la Unión Soviética, y la desintegración por consecuencia de este bloque socialista de la Europa del Este. Pareciera ser que este sistema político ha venido a ser como un tipo de maldición para la humanidad, porque en la mayoría de los países la violencia se ha incrementado de manera acelerada. Es increíble. Es que este sistema prestigia el dinero por encima de las personas. Sí, entonces pone el sector privado como un fiscalizador de los gobiernos y como un punto, como una fuerza de choque y de presión para los gobiernos, que los hace incrementar políticas que son antipopulares, provocando en la sociedad una reacción regularmente violenta. Entonces, es para nosotros de mucha preocupación y nos debe llamar a reflexión y a tener eso, digamos, como un punto pendiente. En Estados Unidos, en la clase política hasta ahora, nunca había habido ningún tipo de manifestación violenta por causa de un tipo de candidatura o nominación presidencial. Incluso en los debates, yo puede ser que tenga mis diferencias respecto del sistema que incrementa este país en los países latinoamericanos y el Caribe, por ejemplo, pero yo debo reconocer que lo que son el devenir político en esa nación respecto al desarrollo de la práctica democrática en su país ha tenido, vamos a decir, un tipo de aceptación de mi parte positivo, porque lo que es los debates, que es un punto, es un elemento puntual en las campañas políticas, el debate de las ideas, de las propuestas, eso es una cuestión elemental en ese país. Sin embargo, ahora, lo que era antes el debate de ideas y de propuestas para gobierno que fueran, digamos, en beneficio de la sociedad, de la mayoría, lo que tiene que ver siempre con cargas impositivas o desmontes de cargas impositivas, que eran los elementos que utilizan los candidatos presidenciales en Estados Unidos. Esa práctica ahora se ha transformado o ha venido cayendo en un sistema, vamos a decir, al estilo de esta parte del mundo, que nos manejamos a tiro, a sillazos, a botellazos, y cuando no, en el mejor de los casos, nos manejamos con insultos groseros y con muchos, digamos, actos de insinuaciones y descrédito y a veces de descalificaciones.
Por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo con el señor Bernie Sanders, que es uno del candidatos que representa al socialismo norteamericano, es un hito en la historia este señor, pero tiene una gran aceptación. Se contrapone al señor Donald Trump, que tiene una manera de hacer campaña denigrando o bien desdeñando, tratando con indiferencia al opuesto, a su adversario, y cuando no, tratando de humillar y de tratar de socavar, vamos a decir, lo que son los derechos democráticos. Por ejemplo, él es un candidato ahora mismo que está en la palestra pública, me refiero a Donald Trump, y él no admite a veces que se le hagan preguntas incisivas. Y recuerdo el caso que sacó el señor Jorge Ramos, periodista famoso de la cadena CNN, o creo que Univisión, y de repente estaba en una rueda de prensa, en una conferencia de prensa, y le hizo una pregunta incisiva, que lo menos que él pudo hacer fue responder esa pregunta como debía ser, pero el señor Donald Trump lo mandó a sacar de las ruedas de prensa, de la conferencia. Y yo pregunto, ¿y eso es un acto democrático? Eso es un acto de violencia, eso es un acto puramente dictatorial, y debe llamar a reflexión y a llamar la atención a la clase política norteamericana de qué se está engendrando en ese candidato, con quien no tengo nada en contra, porque realmente por suerte no es candidato nuestro. Pero lo que digo el caso, lo que está pasando con el neoliberalismo, porque eso es un resultado para mí de lo que es el neoliberalismo, cómo se pone en la práctica. Porque Donald Trump es un grandísimo empresario, para nadie es un secreto. Entonces, si este hombre que es un gran empresario, artífice también de lo que es y partícipe de lo que es el neoliberalismo, pasa a ser presidente de los Estados Unidos con esa actitud que muestra, yo lo que veo aquí como que se va a producir un fenómeno. ¿Cuál es? Donald Trump. Sí. Este hombre que tiene una actitud para mí un poco payasesca, parecido a Homero Simpson en la forma de dirigirse a las personas, pero bueno, Estados Unidos es un país sui generis, nada nos puede extrañar. Y además viene de un precedente histórico acaba de gastarse el primer presidente de origen afroamericano, de origen africano, mejor dicho, que no había. Incluso en Estados Unidos la clase negra, los negros son hasta en este preciso instante objeto de desprecio y de marginalidad. O sea, yo creo que con Donald Trump se sienta también otro precedente en la práctica política en Estados Unidos. Dentro de los aspirantes en los Estados Unidos, ¿cuál usted hubiera favorecido? Bueno, a mí me favorece Bernie Sanders. Primero, es el más honesto y tiene una práctica política que no ha variado. Bernie Sanders, desde cuando era un joven de 20 y tantos años, ha venido haciendo práctica política. Incluso su línea ha sido siempre contestataria y crítica de la práctica política norteamericana, o sea, del sistema político invasivo de los países que tienen autonomía, que tienen sistema de autodeterminación en su práctica política. Por ejemplo, él se opuso a los golpes de Estado que produjo Estados Unidos, por ejemplo, contra Chile, contra el intento de golpe de Estado a Chávez, por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo en Brasil, que si bien es cierto que aquí nadie es un santo y que nadie, vamos a decir ahí, no se puede considerar a Lula da Silva como un santo de las cortes celestiales, pero tampoco es un demonio, por ejemplo, como Collor de Mello, que fue el que sustituyó al que vino después de la dictadura de Brasil. O sea, tenemos que estar claros en esto. O sea, el sistema de los grupos progresistas que representa, por ejemplo, Lula da Silva y Dilma Rousseff, es verdad que tiene sus defectos, porque si analizamos la historia, siempre han habido corruptos, siempre han habido. Ahora, ¿qué es lo que yo felicito de Brasil? Que el sistema judicial de Brasil es independiente y si puede ser influido, claro, por las intenciones del norte, eso puede ser, pero hasta ahora funciona como un sistema de justicia independiente. Aquí pasó algo parecido, pero en una época en que, aunque la acción tal vez pudiera verse como que la justicia era independiente, no lo era. En el caso de Jorge Blanco, cuando fue sentenciado por corrupción en el gobierno de Balaguer, la justicia no era independiente, respondía a los intereses de Balaguer y de ese grupo político. Sin embargo, en Brasil las cosas son muy diferentes a esto. Ahora, ¿qué yo puedo cuestionar ahora mismo? Y me llama mucho la atención. ¿Qué yo cuestiono?
que Lula da Silva esté buscando un tipo de protección de inmunidad en el gobierno de Brasil, al amparo, a la sombra del gobierno de Dilma Rousseff. Esa parte yo puedo criticar, porque resulta que si él continúa con esa actitud, entonces se está incriminando y está diciendo que las cosas de las que está siendo acusado, pues en alguna forma son ciertas, o el grado de certeza que tienen estas acusaciones es mayor que el grado de defensa o de argumento que él pueda tener en su defensa. Y yo entiendo que esa parte ahí a mí me pone a pensar que en todas partes se cuecen habas, como dice el dicho dominicano. Lo que pasa es que nadie quiere que lo juzguen. Solamente Sócrates desafió lo que le perseguían y estuvo en capacidad de enfrentarlo y de pronunciar un discurso de defensa que se ha transmitido para todas las generaciones como un ejemplo de moral, de ética. Casi siempre, la mayoría, sea político o no, evita tener que enfrentarse a un jurado. Y vaya usted a ver, pudiera ser que en algo haya flaqueado el presidente Lula. Nosotros preferimos volver al tema nacional, porque hemos visto que los partidos políticos dominicanos, en este proceso que ha abierto la Junta, parece que no pudieron prepararse a tiempo para poder inscribir sus candidaturas. Básicamente el Partido de la Liberación Dominicana y el PRM, con todos los problemas que tienen con la aspiración o aspiraciones desmedidas de su gente, que aspiran a diputados, regidores, senadores, alcaldes, no han podido completar la lista de gente, y la Junta se ha visto en la obligación de prorrogar. Yo pienso que eso dice mucho de nuestras organizaciones, porque si se le ha dado plazo, es bueno que se ajusten a ese plazo para que la Junta pueda avanzar con los trabajos que ella tiene pendientes. Pero yo creo que tenemos que ser un poquito condescendientes en esta situación. Realmente estas elecciones son bastante complejas, muy complejas, porque ahora mismo hay una cantidad de actores que antes no estaban. Por ejemplo, antes eso de tener representantes hasta el más, eso está bien, pero tener representantes hasta el menor de los escaños, vamos a decir, los regidores que antes eran un puesto puramente honorífico, incluso no eran beneficiarios. Pero hace mucho que no son honoríficos. Sí, pero ¿qué pasa? Lo que digo con esto es que ha venido creciendo lo que es la matrícula de personas que puedan ir a candidatearse por una posición política. En este caso, la sumatoria de todos estos grupos le dan a la Junta Central 4,000 y tantos candidatos que tienen que ser inscritos, porque cada grupo político lleva más o menos la misma cantidad, o debe llevar la misma cantidad de representantes, y esa sumatoria le da a la Junta 4,000 y tantos candidatos. Entonces yo me pregunto, ¿cómo pueden hacer eso en tan poco tiempo? Yo entiendo que ellos debieron advertir o prever esta situación. Ese tiempo no es poco. Primero porque en el caso de Rosario tiene varios periodos en esa Junta y ya debe conocer, él y la estructura que tiene debe conocer cómo. Pero estas se elecciones maneja son eso. sui generis porque es presidencial,